Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54, este último lunes del mes de mayo, hoy 27 de mayo del 2013, en su programa Usted Decide. Su servidor y amigo Fernando Fay le agradece, ya si nos sigue por canal 54 o por www.usteddecide2014.com, como cada noche de lunes en vivo. Este es nuestro programa número 13, rumbo a las elecciones del 2014. Nos hemos propuesto 50 programas en los que usted pueda tener una luz que le permita entender que usted tiene que decidir, que no porque aquí muy respetuosamente se lo estemos pidiendo, sino porque el país se lo exige, la patria se lo exige, de que usted le preste atención a los grandes temas nacionales, a los grandes temas país, pero además que usted se pregunte y le pregunte a quienes quieren llegar a ser presidente de la República, hombres y mujeres, o diputados a la Asamblea Legislativa, ¿qué proponen? No solo en los temas que a usted le interesen, sino a los temas que al país le interesan. Por eso en esta noche invitamos al licenciado Ronald Solís Bolaños, precandidato del partido Acción Ciudadana, para conversar, así como estuvimos con don Luis Guillermo Solís hace unas semanas. Queremos conocer con los distintos precandidatos del Partido de Acción Ciudadana qué le proponen al país, qué le propondrían si fueran los candidatos, cómo ven la situación en la que está en el actual momento Costa Rica, y también, definitivamente, cómo va a ser la convención del Partido de Acción Ciudadana. ¿Tendrán convención abierta, semiabierta, un modelo diferente? Bueno, de todo eso vamos a conversar esta noche con nuestro invitado y, por supuesto, esperando que ustedes participen con nosotros, ya sea por las líneas telefónicas o por mensaje de texto. Vamos rápidamente a un corte comercial y venimos de lleno en Usted Decide con nuestro invitado de esta noche, el licenciado Ronald Solís Bolaños, precandidato del PAC, Partido Acción Ciudadana. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Trabajaremos por una Costa Rica con empleos más productivos y mejor remunerados. Más de 70,000 empleos generados en el 2012. Más de 23,400 empleos directos generados por empresas de alta tecnología de inversión extranjera. Más de 100,000 profesionales en el área técnica aportados por el INE. Más de 2,000 jóvenes beneficiados por el programa Empléate. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. PrintingCR.com, la mejor forma de imprimir a bajo costo, alta calidad y sin salir de su casa o negocio. PrintingCR.com, ahorre tiempo y dinero, entregas a todo el país. Llámenos o visite nuestra página web.
Buenas, ¿a qué le puedo servir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si no puede hacerlo todo, haga lo que pueda. El interés por los demás, dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 6 minutos. Gracias por continuar aquí en su canal 54. Como les decía en el preámbulo del programa, nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Ronald Solís Bolaños, precandidato del Partido Acción Ciudadana. Recordarán ustedes que hasta el día de hoy se han mencionado varios nombres como precandidatos. Tuvimos a don Luis Guillermo Solís aquí en el programa. También está don Juan Carlos Mendoza García, expresidente de la Asamblea Legislativa. Doña Epsi Campbell, que también peleó ya la candidatura en la pasada campaña electoral con don Otón Solís. Y también está por ahí don Claudio Monge, actual diputado por la provincia de Heredia. Don Ronald, agradecerle que esté con nosotros esta noche. En la última encuesta no entró su nombre, en lo que leía hace 24 o 48 horas. Entonces, para muchos, si no les preguntaron todavía en la encuesta, hoy se hacen la pregunta, ¿quién es Ronald Solís Bolaños? Así que yo siempre le permito al invitado que se presente a nuestros televidentes para cómo tienen a partir de hoy que ver el nombre de Ronald Solís Bolaños. Muy buenas noches. Buenas noches, don Fernando, y buenas noches a todos los estimados televidentes de Usted Decide. Me gusta mucho el nombre de su programa, porque la verdad es que si uno no toma decisiones que nos corresponden como ciudadanos, otros van a decidir por nosotros. Y en este momento dicen que cerca del 70% de los costarricenses no quieren vernos a los políticos ni a los partidos políticos. Pero eso más bien permite que los que han venido haciendo Mesa Gallega la sigan haciendo y sigan haciendo las cosas hechas, precisamente porque no participemos en política. Ronald Solís Bolaños he sido agricultor, nací en Zarcero en 1955, ya soy de los mosquitos de la tercera edad, ¿verdad? Y la verdad es que me crié en un ambiente de campo, de pueblo, entre vacas, entre agriculturas, en esa época milpas y papas y leche, etc. Posteriormente estudié sociología, estuve unos años trabajando en algunos entes públicos como el Ministerio de Planificación Económica, que en esa época era Ofiplan, en Planificación Regional y Urbana, y también en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. También estuve un tiempito de gerente de una cooperativa agrícola y después decidí, y además era mi vocación, decidí dedicarme, y desde hace 27 años, casi 26 años, pues tengo mi propia empresa de producción y exportación agrícola de flores y follajes, pero antes ya había hecho intentos en duraznos y en ayotes y en otras agriculturas. Así que esa ha sido una vocación, una escuela. Pensé en algún momento, siempre me gustó más que la política, me gustó pues analizar y discutir sobre la realidad nacional, sobre el desarrollo del país, sobre todo este tipo de cosas. Tuve alguna breve participación de joven en política y la verdad es que hubo cosas que no me agradaron y otras que me agradaron. Pero una de las cosas que sí fue para mí muy importante fue darme cuenta que para tener criterio independiente en política,
para poder uno actuar como piensa, necesita tener su arroz y sus frijoles garantizados. Y entonces me decidí a desarrollar la actividad económica que me diera independencia económica para si en algún momento surgía la posibilidad de participar, pues no depender del criterio de la imposición de otros. Don Ronald, usted se presenta como un empresario costarricense que tomó la decisión de tener su propia empresa, y uno tiene que preguntarse inmediatamente, ¿cómo le ha ido a un empresario en el PAC? Porque la visión que tiene mucho la sociedad es que a veces el PAC no tiene cabida para los empresarios. Y uno ve el perfil de todos los precandidatos a la presidencia del PAC en este momento, y hasta ahora usted nos calza en un perfil diferente, o politólogos como don Juan Carlos y como don Luis Guillermo, o doña Epsi, que ha estado en el mundo de la política y las consultorías, don Claudio, que sería más un perfil universitario y escritor, en cierto romanticismo, podría decir uno, pero no un empresario. Por supuesto que tenemos la anterior campaña donde don Román Macaya planteaba un poco esa tesis, que no le fue tan bien como algunos creían que le podía ir. ¿Cómo ha sido el dar esa posición de empresario, que es importante en los partidos políticos? Porque a veces ni todo debe ser empresario, ni todo debe ser social, tiene que haber un equilibrio como el país que somos. ¿Cómo ha sido su trabajo como empresario dentro de la agrupación política del PAC? Porque ve el país de una forma diferente a la que posiblemente la ven muchos de sus compañeros. Bueno, pero vean qué interesante. Yo llegué a diputado por ser empresario. Y fue muy interesante porque, pues como siempre me ha interesado la parte social y económica, entonces comencé a participar en cámaras. Bueno, desde muy joven fui uno de los tantos miles que fundamos Supanacional, y luego la Cámara de Exportadores de Flores y la Cámara de Empresarios por Costa Rica, pero también fui muchos años directivo de la Cámara de Exportadores de Cadexco y de la Cámara de Agricultura, en donde también fui representante patronal por la Cámara de Agricultura ante el Consejo Nacional de Salarios. Y entonces, en un momento en que yo estaba completamente en la actividad empresarial, resulta que llegó a una cámara en que yo era miembro, llegó una invitación diciendo que el PAC invitaba a que la Cámara propusiera precandidatos a una posible candidatura en representación de la sociedad civil. Y entonces yo recuerdo que la Cámara me propuso a mí, y entonces fuimos a lo que llamaban la escuelita, que la gente hace mofa de la escuelita, pero la verdad es que yo creo que es una idea maravillosa el que los partidos políticos traten de formar a las personas que aspiran a puestos políticos, a explicarles más sobre la realidad nacional, sobre cómo opera la Asamblea Legislativa, cómo operan los poderes del gobierno, etcétera, un poco la historia, una serie de factores muy, muy importantes. Para poder tener en la Asamblea Legislativa discusiones de verdad y de temas nacionales. Exactamente, y también para integrar el grupo. Vea que el grupo de la fracción en que yo estuve fue un grupo muy homogéneo. Solo Andreita se nos salió del canasto, pero en general, usted que estuvo en esa época cerca de la Asamblea, usted podía ver que había diferencias entre nosotros, pero siempre la relación personal era muy buena y los fines últimos siempre fuimos muy consistentes. Entonces yo llegué como empresario y en la Asamblea fui escogido. Yo competí con otros que venían del cooperativismo, otros que venían del sector empresarial y otros que venían del sector laboral. Y yo creo que en el enfoque del PAC siempre la preocupación por el empresariado nacional, por la movilidad social, que es convertir personas, darle la oportunidad a personas de convertirse en empresarios, eso ha estado siempre, pero tal vez quizás no se ha promovido suficientemente bien. Pero, doctor Ronald, en esta Asamblea Legislativa actual, ¿está ese tema del empresariado presente? Yo creo que no, desafortunadamente. Yo creo que en la actual Asamblea hay temas que son de la agenda del PAC,
pero no para muchos los temas más importantes de lo que está aconteciendo en el país. No se está tocando el tema del empresariado nacional, de la desaparición del empresariado nacional, con suficiente fuerza el tema del déficit fiscal, que tiene que ver con todo el aparato del Estado y los servicios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando salgo de diputado, pues me retiro de mi actividad económica de nuevo. Y hace unos meses empecé a tratar de ver cómo ayudaba también a unir un poco más el PAC, porque habían diferencias, y bueno, todavía las hay. Yo pienso que son relativamente normales en un partido que yo digo que está entre la pubertad y la adolescencia, ¿verdad? En 12 años de vida. Y un grupo de personas desde finales del año pasado comenzó a hablarme de la posibilidad de mi precandidatura, que se consolidó esta idea en marzo, hace un par de meses, hace muy poco tiempo, porque ellos me decían que no se sentían representados por los otros precandidatos. Pero yo les decía, yo tampoco me siento representado. Y precisamente yo creo que yo vine a significar dentro de la propuesta del PAC un valor agregado, una visión un poco diferente. Pero lo interesante es que la visión que yo he planteado al país y que estoy planteando al país es también diferente, no solo a mis compañeros precandidatos del PAC, sino a los precandidatos y candidatos de los otros partidos políticos. Porque como usted decía, prácticamente la totalidad de los candidatos y precandidatos en este momento a la presidencia de la República, todos vienen o son académicos, o son funcionarios públicos, o son profesionales liberales, pero no hay ninguno con la vivencia del empresariado, de la situación tan crítica y tan difícil que se está viviendo en el país. Don Ronald, antes de entrar en su propuesta, porque sí me parece interesante y era una de las cosas por lo que lo invitamos, porque hoy leemos el periódico La Nación y nos encontramos una entrevista con el ya candidato del Partido Unidad Social Cristiana, y uno se asusta cuando un candidato a la presidencia plantea que la solución al déficit fiscal es entrarle a la corrupción y ver que hay gente que no está haciendo su trabajo y el que no lo está haciendo, donde posiblemente eso es parte, pero una respuesta para un tema como el déficit fiscal, no estamos esperando la cátedra de una universidad de los Estados Unidos o de Europa, pero sí que tenga más peso, más realidad. Y usted hace una propuesta política, me parece que diferente, porque quiere entrarle a esos temas. Pero antes de entrarle a eso, la gente se pregunta, bueno, usted entra en marzo, hay algunos que ya llevaban camino recorrido. A más de un año, sí. ¿Cómo está la situación del PAC? Porque usted dice que está en ese periodo entre la pubertad, la adolescencia, algunos sentimos que más bien debería ya estar casi en los 18 años, con la responsabilidad de que cualquier agrupación política que nace es para llegar a gobernar. Sí, y son 3 periodos en los que el Partido Acción Ciudadana presenta su nombre al electorado y no ha logrado llegar a gobernar. Y entonces donde uno ve lo que dice don Alberto Cañas, que se han filtrado algunos sectores, ¿cómo definiría usted al PAC hoy? Centro, derecha, izquierda, no hay una identidad que repercute y que uno ve en las encuestas que el Partido Acción Ciudadana disminuye. ¿Cómo explicarle a la gente, y especialmente hasta el que ha estado con el PAC, qué es lo que está sucediendo en el partido? Porque usted lo dice de manera interesante, que a lo mejor muchos ciudadanos que les han dado el voto durante 3 campañas no lo habían visto así, y es que el partido está en un proceso de madurez y por eso tantos sectores diferentes. El problema que algunos pueden tener el temor es cuál sector es el que está más predominando y si será el del Partido de Acción Ciudadana que ellos llevan en el corazón. Bueno, mire, en el Partido Acción Ciudadana, y yo creo que eso pasa en Liberación, en la Unidad y en otros partidos, pues hay gente que yo diría que va un poquito más a la izquierda, otros más a la derecha y otros más al centro. Pero yo creo que en el Partido Acción Ciudadana
en el fondo, y eso fue parte de lo interesante que yo pude percibir en ese trabajo, es que coincidimos en por lo menos el 80%. El problema es ¿a qué énfasis? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? Entonces, por ejemplo, la agenda de desarrollo de derechos humanos está dentro de la agenda del PAC. Pero bueno, para muchos la situación del país, el aumento de la economía informal, el aumento del desempleo, una serie de problemas deberían de estar como prioridad, porque además eso afecta a la totalidad de la población. Y además hay temas de derechos humanos que tienen connotaciones culturales, religiosas, morales, etcétera, que más bien pueden llevar a distanciar a los costarricenses cuando requerimos para resolver esos grandísimos problemas y acumulados la unión, la unidad, el consenso de los costarricenses. Entonces, yo creo que por ahí hay diferencias, pero pienso que en lo fundamental, en las cañas de pescar, en la filosofía, en la visión país, en el rol del Estado, en el rol del empresariado nacional, en los derechos humanos, creo que pensamos muy parecido, pero obviamente aquí lo que habrían son énfasis diferentes. Yo, por ejemplo, como empresario, veo con muchísima preocupación el que en mi opinión le están mintiendo a los costarricenses. Es decir, cuando uno analiza el presupuesto aprobado del gobierno este año, de cada 100 colones que gasta el gobierno, 48 los pide prestados. Pero no solo eso, resulta que de lo que gasta el gobierno, de sus 100 colones, digamos, de cada 100 colones que gasta el gobierno, que además 48 son prestados, y que además ahí hay muchos fondos. Mire, el otro día yo leía que los fondos de pensiones complementarias, que ya hay más de 5.000 millones de dólares, que es eso que los patronos pagamos como adelanto de cesantía desde el año 2000 para acá aproximadamente, leía que cerca del 70% se lo tienen prestado al gobierno. Entonces también el ahorro nacional está cayendo ahí en parte. Y uno encuentra que cuando uno analiza el Estado, no solo estamos con un gran déficit, sino que además, ¿cómo gastamos la plata? De cada 100 colones, más de 50 se van en salarios, más de 10 se van en pensiones. Pensiones que son además, como promedio, más de 3 veces más altas que las de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en donde, según la Contraloría General de la República, el 90% la pagamos con impuestos y no con aporte de los que están recibiendo el beneficio. Tenemos casi un 30% que son intereses y amortizaciones. Y para este año solo quedó un 5 colones 20 centavos de cada 100 para inversión pública. Entonces, pero no solo eso. El problema es que, y todo este tema, el que me motivó, aunque parezca raro, a estudiarlo más, fue el exministro Herrero, don Fernando Herrero, cuando analizando el presupuesto decía, es que más del 90% del presupuesto son derechos adquiridos, que no se pueden tocar. Pero vea qué problema, estos derechos adquiridos crecen más rápido que la producción del país y que la inflación del país, y obviamente que los impuestos. Y entonces yo me preguntaba, bueno, el sector público representa dentro de la población laboral de este país, si incorporamos la economía informal, yo lo dudo que represente 10 o 11 de cada 100 trabajadores de este país. Y entonces, ¿cuánto impacto tiene eso? Esa cantidad, ese gasto. ¿Cuánto queda? Porque los impuestos se supone que son también para redistribuir riqueza. ¿Cuánto está quedando para redistribuir riqueza? Entonces, uno dice, bueno, eso lleva a pensar también en la otra parte, que son los servicios públicos, que se pagan vía tarifa, no por impuestos, sino porque alguien paga la luz, paga el teléfono, paga el agua, paga, qué sé yo, la salud, etc.
Pero entonces tenemos, en realidad, aquí una gran mentira que le dice el gobierno a los costarricenses. Antes de que nos diga cuál es esa mentira, tenemos que ir a un corte y además para nuestros televidentes facilitarles los números de teléfono por si quieren participar con nosotros. 9:25 p.m, ya regresamos aquí en Usted Decide en su canal 54. Si usted no decide, por usted. Bueno, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Trabajaremos por una Costa Rica con opciones de cuidado para sus niños, niñas y adultos mayores. Más de 700 establecimientos integran hoy la red de cuido. Más de 29,000 niños y niñas beneficiados. Más de 53 nuevas redes comunitarias de cuido para adultos mayores. Más de 10,000 adultos mayores incorporados. Más de 30,000 millones de colones asignados. Vamos por el camino correcto. Hoy Costa Rica avanza. printingcr.com, la mejor forma de imprimir a bajo costo, alta calidad y sin salir de su casa o negocio. printingcr.com, ahorre tiempo y dinero, entregas a todo el país. Llámenos o visite nuestra página web. Si usted no decide, otros lo harán por usted. (9:28 p.m) Les recordamos nuestros números telefónicos 905-254-5454 o por medio de mensaje de texto 8717-2424. Aquí se los vamos a dejar en la parte baja de la pantalla por si usted quiere participar con una consulta o comentario con nuestro invitado, el licenciado Ronald Solís Bolaños, precandidato del Partido Acción Ciudadana. Usted nos puede llamar y participa con su consulta, su comentario, o me lo pone en un mensaje de texto, como se lo dije, y con gusto se lo pasamos a don Ronald aquí en vivo. Igual don Sergio Araya Alvarado nos dejó en el Facebook, ¿qué va a hacer? Ya nos hablaba un poco, ¿qué va a hacer con el déficit fiscal, el endeudamiento externo y la inequidad social? Yo lo traduzco en, se nos están acabando los agricultores. Pregunto, ¿también se nos están acabando los pequeños y medianos empresarios? Porque pareciera que el escenario en el que vivimos es que los tratados de libre comercio que seguimos firmando todos los días y que sigue aprobando la Asamblea Legislativa todos los días, sigue beneficiando a un grupo de empresariado que yo creo que usted nos da a entender no es el que representa, sino ese mediano, pequeño, ese que, como yo siempre digo, se levanta en la mañana con la ilusión de que lo que se dedicó a producir pueda producir más y pueda llevarlo a un cantón más, a una provincia más y eventualmente sueña con llevarlo a otro país. Estamos perdiendo a esa gente, porque a veces nos quedamos, don Ronald, en la inequidad social de la gente
humilde, que está sin trabajo, que también es importante, pero nos olvidamos del que le da el trabajo a ellos, que no necesariamente tiene que ser el gobierno, que es una mentalidad que todavía arrastramos, sino que deben ser esos pequeños y medianos empresarios a los que se dice con mucho boom que hay dinero, que hay oportunidades, pero pareciera que no. Usted que está en ese sector, ¿qué nos puede contar de eso? Bueno, vamos a dejar de lado el tema del déficit fiscal, o no sé si lo terminamos primero para brincar. Como usted guste. Porque tal vez sería bueno terminar porque está relacionado. Yo les decía que el gobierno miente, porque el gobierno aparece con que el déficit fiscal es del 5 o 5,5% del Producto Interno Bruto. Para que los ustedes entiendan, el Producto Interno Bruto es como el total de la producción nacional y del valor de todo lo que producimos, servicios y todo lo demás. Pero cada 1% representa 230,000 millones de colones. Entonces resulta que dicen que tenemos un déficit fiscal de 5,5. Entonces eso quiere decir que tenemos un déficit, qué sé yo, de 1,200,000 millones de colones aproximadamente. Pero la verdad no es esa. La verdad es que si el gobierno central está gastando más o alrededor de 6,5 millones de millones de colones y estamos solo financiando la mitad, quiere decir que el déficit real del gobierno es de un 13 o 14%, de alrededor de un 13%. ¿Pero por qué lo bajan al 5%? Porque entonces meten en la misma olla, en la misma canasta, meten el gobierno central, que son los ministerios, la asamblea, el poder judicial y otras universidades, etcétera, lo meten en la misma canasta con los bancos del Estado, con el INSS, con la Caja, con el INA, con el ICE, etcétera, etcétera. Entonces nos están mintiendo, pero ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto es que, por un lado, ya hasta los primos ricos están empezando a dar síntomas de enfermedad. Ya uno ve que la Caja el año pasado se quedó sin liquidez, es decir, no tenía plata, no tenía efectivo para pagar las deudas de compras de medicinas y salarios. Y tuvo que acudir a un préstamo con el Banco de Costa Rica, intereses más altos. También el Estado le pagó una parte en bonos, pero como que no les resultó fácil venderlos o colocarlos. La gente empieza quizá a desconfiar un poco de los bonos del Estado. Por otro lado, la Caja del Seguro, también, perdón, esto fue, estaba hablando de la Caja. El ICE, por primera vez, desde que yo me acuerdo, ya son 57 años de edad, casi 58, nunca se había dicho que el ICE perdiera dinero. El año pasado tuvo pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura que conforma lo que algunos han llamado el estado de bienestar, que es lo que históricamente nos hizo también diferentes, porque desde todo ese estado de bienestar, desde esos bancos, desde ese ICE, etcétera, desde esa labor de salud, de educación, se permitió ir desarrollando el país en muchísimos campos y llegar a tener en algunos índices de desarrollo humano increíblemente altos como países ricos. Pero hoy eso está en peligro de caerse, está quebrándose desde dentro. Y entonces yo creo que tenemos que entrarle, porque eso, algunas personas piensan que la solución es privatizar. Esa no es mi posición. Mi posición es que esos entes del Estado deben de seguir dando sus servicios, pero con más eficiencia. Y también los empleados públicos tienen que tener condiciones laborales razonables, equilibradas con el resto del país, con el resto de la economía. Debemos de entender que el funcionario público es un servidor público y no es el dueño del Estado. Entonces, aquí hay que hacer una gran negociación. Y yo quiero poner un ejemplo para que la gente me entienda del por qué es tan importante salvar este Estado social de derecho que llamamos. Vea que Estados Unidos quiere imitar el modelo de salud de Costa Rica. Yo una vez en Nueva Zelanda escuché hace muchos años
que un médico decía que el mejor modelo de salud del mundo era el de Costa Rica. Pero aquí hace 20 o 30 años la gente se admiraba a ver hasta dónde había llegado la electricidad y los precios de la electricidad. Y que prácticamente casi todo era amigable con el ambiente y la telefonía y los precios, en fin, la salud, la educación. Todo eso lo estamos perdiendo. Es más, en el año finales de los 70, como en el 76, 77, Costa Rica andaba como en el 26 lugar a nivel mundial en índice de desarrollo humano. El año pasado estábamos ya en el lugar 69, vamos para atrás. Entonces, vean qué interesante, para que la gente me entienda la importancia de que esto no se nos caiga, de que esto hay que hacerle cirugía mayor, de que esto requiere un gran diálogo nacional transparente, con datos verdaderos, con la participación de todos los costarricenses y los sectores productivos, sociales y políticos para ver cómo logramos reencauzar ese Estado y esta nación. Me contaban que hace unos años vinieron unos empresarios salvadoreños a analizar el por qué el costarricense, en opinión de ellos, era tan gastón, era tan consumidor. Ellos lo analizaban como muy consumidor para el nivel de ingresos del costarricense. Y usted ve la gran cantidad de empresas salvadoreñas, centroamericanas que hay ahora por aquí. Ellos analizaron todas las variables, muchas variables, y se encontraron que el costarricense era gastón o consumidor porque sentía que tenía segura su vejez, porque sentía que en su vejez iba a tener salud y en su vejez iba a tener pensión. Entonces, vea qué interesante. ¿Eso qué nos demuestra? Que este modelo nos beneficia a todos, beneficia a los empresarios, porque la gente consume más, beneficia a la ciudadanía y a los trabajadores, porque son más felices, tienen un futuro más tranquilo, tienen más garantías sociales. Pero, don Ronald, no hay un sector del empresariado que al analizar eso también ha dicho, pero es más fácil que mejor empiecen a comprarnos a nosotros los servicios y que se deteriore la caja porque me compran a mí los medicamentos de ese estado. Creo que, porque sí tenemos claro que hay un sector político que sí lo piensa, claro. En eso no tenemos que entrar a discusión. Y hay un sector de los ciudadanos más modernos que tal vez porque no han valorado lo que tuvimos, también lo piensan. Pero pregunto, ¿habrá un sector del empresariado que también está en ese juego? Porque qué difícil yo concuerdo con usted, don Ronald, necesitamos un gran diálogo nacional. Pareciera que el presidente de la República del 2014 tiene un requisito fundamental, y es que esté dispuesto de verdad a un diálogo, no en el último año de gobierno. Tiene que ser su discurso del 8 de mayo del 2014, quien ejerza la presidencia de la República, tiene que llamar a todos los sectores, pero ¿estarán todos los sectores, inclusive un sector fuerte del empresariado, dispuesto a ese diálogo? Bueno, primero que todo, a ese diálogo hay que agregarle dos palabras para que sea efectivo. Tenemos que promover un diálogo que lleve a una negociación y que lleve a acuerdos. Si no, de nada sirve el diálogo, si no es poesía. Sí, porque ya lo tuvimos en el 98 con la concertación de don Miguel Ángel, que no quedó en nada. En parte porque se quiso manipular y las cosas no fueron completamente transparentes, como me cuentan. Sí, ya había cierta intención de que las cosas llevaran cierta dirección. Aquí para mí lo más importante es que los costarricenses y los empresarios tengan conciencia de la realidad del país en todos los campos. Eso posiblemente los va a hacer pensar un poco diferente, porque como decía don Alfredo González Flores en 1915, en el bien social está el de cada uno de nosotros. Y ese es un patrimonio que lo estamos perdiendo, pero que tenemos que luchar por recuperarlo. Pero vea qué interesante este tema de la salud. Yo hablaba con un médico amigo y le decía, mira, en su opinión, ¿qué porcentaje cree usted de costarricenses que pueden pagar la medicina privada? Y él me decía, ni el 5%. Y le decía yo, bueno, pero deme algunos ejemplos de costos. Y yo quiero que los costarricenses los conozcan,
porque hay gente que no valora la caja, que no ve la caja, ni el ICE, ni todo lo que es el aparato del Estado como lo que somos, como socios que debemos de exigir, que tenemos deberes y tenemos derechos y responsabilidades también, y que tenemos que interesarnos porque funcionen bien. Pero me dice, mire, yo conozco el caso de una señora, paciente mía, fue a un hospital privado, la operaron hoy, salió mañana, le costó casi 7 millones de colones. Otro caso, otro señor estuvo 5 días en un hospital, le costó $40,000, 20 millones de colones, 5 días. Con eso se compra una casa. Otro señor me decía, paciente, dice, mire, entró a un hospital privado. A los 5 días ya la cuenta pasaba a los 14 millones. Dice, y como el médico que lo estaba atendiendo era amigo mío y este señor era paciente, y él era muy consciente, le dice, mire fulano, la enfermedad que usted tiene es para mucho tiempo en hospital. Y ya usted en 5 días va pagando casi 15 millones. Así que usted decide como el programa. Y entonces lo trasladó al Hospital Calderón Guardia. Ese señor duró más de 3 meses en el Hospital Calderón Guardia con su enfermedad. ¿Cuánto le hubiera costado un hospital privado? Posiblemente si hubiera salido del hospital privado, sale a ver dónde se queda porque ya ni casa hubiera tenido. No, imagínese que ahí hubiera tenido que pagar, eso le hubiera costado 270 millones de colones. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Don Ronald, perdón nada más. Hay un televidente que ya se motivó y que quiere participar con nosotros por la vía telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos habla? Muy buenas noches, señor Fay. Mi nombre es Víctor Barrantes y un saludo a don Ronald Solís, que ya en la tarde conversé con él por la vía telefónica. Adelante, don Víctor. Muy amable, gracias. Estaba escuchando atentamente. Disculpen la interrupción, pero el tema es apasionante y más que uno se preocupa por la situación económica del país en general. Yo, apoyándome en la tesis que están manifestando ustedes, yo me pregunto, ¿será conveniente en Costa Rica un régimen universal de pensiones? ¿Será conveniente una edad universal? ¿Será conveniente un tope no solamente en las pensiones, sino en el auxilio de cesantía? Ustedes saben que en la empresa privada son 8 años. Por ejemplo, ahorita el Banco Nacional, la sala cuarta, si no me equivoco, se pronunció. Vea usted, perdóneseme la expresión y permítaseme, vea qué ridiculez pasar de 25 a 20 años. Por favor, eso no le están haciendo ningún beneficio al pueblo. Eso es un engaño, es una falacia. ¿Por qué no todos tenemos 8 años? ¿Por qué no una edad para todos? ¿Por qué no un tope? Así veremos. Ustedes ven en Cuba, por ejemplo, y discúlpese que mencione esto, tal vez no vamos a estar de acuerdo. Vean ustedes en Cuba, primer lugar en el mundo en salud, en educación, y con ese bloqueo económico. Pero allí lo más importante es la salud. ¿Por qué en Costa Rica no nos preocupamos? Porque la gente tenga salud y de allí se deriva todo. Pero no, primero tenemos que estar pensando en los pluses, que haya pequeños grupos que ganen muy bien en detrimento de unos muchos que ganan muy mal y son los que sostienen a estos. Para ir terminando, 250,000 más o menos funcionarios, entiendas empleados públicos, son mantenidos por 1,5 millones de personas del sector privado que trabajan en el sector informal, ocasional, en labores que a veces les tienen y no tienen. Estos que ganan menos son los que mantienen a unos pocos que ganan más. Ahí es donde está la diferencia entre la equidad y la distribución de la riqueza. Buena noche y muchas gracias. Gracias a don Víctor. ¿Cómo le entramos? Porque yo comparto en muchas cosas con don Víctor, pero ¿cómo entramos en ese diálogo que usted nos plantea, insisto, importantísimo, para decirle a los sindicatos de Habdeba, de Recope, de muchos bancos,
que todas aquellas convenciones colectivas que en algún momento se negociaron y que no se hicieron con visión, sí están generando un tema de desigualdad en el país, don Ronald? Mire, hay varios factores que son muy interesantes de analizar y que hay que analizar profundamente. Por ejemplo, los servicios públicos, estatales y privados, están creciendo mucho más rápido sus costos y están repercutiendo altamente en la inflación del país en comparación con el resto de la economía, que digámoslo así, está en competencia o en otras condiciones. Entonces, esos temas hay que analizarlos, porque hay que ver por qué se están volviendo muy caros algunos servicios. Habría que entrar a analizar el tema de electricidad, que por ejemplo en el caso del Partido de Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa ha tenido tesis muy cerradas a la discusión. Yo no sé si a veces mi percepción muy personal es que no le entran a la discusión porque algunos no saben sobre el tema, pero yo escucho al empresariado que dice es que la inflación donde más ha crecido para nosotros se nos golpea es, por ejemplo, en electricidad, que ha subido tanto en los últimos años. Bueno, hay diferentes factores, pero yo creo que obviamente hay que analizar todo. Pero yo quiero referirme a parte de lo que planteaba don Víctor, y él tiene toda la razón. Aquí tenemos que uniformar los sistemas de pensiones, porque no es posible que los pensionados de Hacienda, ese 10, 11, 12% del presupuesto que representa casi 700 mil millones de colones y que es para menos de 60 mil personas, ¿verdad? Es casi 3 veces y medio lo que recibe un trabajador promedio. La pensión promedio de la Caja del Seguro, que sí es solidaria, porque esto se financia con impuestos. Pero además, esos que están ahí, muchísimos de ellos se pensionaron a los 50 años, a los 55 años, con un montón de ventajas que no tienen el resto de los costarricenses. Y obviamente eso hay que uniformarlo porque eso es inaguantable. Y yo creo... Perdón, para que no tengan que gastar tampoco mucho teléfono el televidente que nos ha llamado. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos habla? Don Gerardo, ¿dónde nos habla? De Cartago. Adelante, le escuchamos. Sí, no, que este país ha creado mucha desigualdad en estos últimos tiempos y estamos regalando al país, dependiendo de las instituciones que nos han traído progreso en el país. Las compañías que han venido de Telefónica no vienen a hacer las inversiones que está haciendo que ha hecho el ICE y el seguro social, todo eso. Todo lo quieren privatizar. Sí. Y este es un país de pequeños empresarios, pequeños finqueros, pequeños. El Consejo Nacional de Producción lo cerraron. Sí. Está creando mucha desigualdad en este país. Sí, la educación se la han dejado a la empresa privada. Sí. Muchas gracias. Hay que crear un mecanismo para que todos juntos tengamos pensión. Por ejemplo, por darle a los al 13% del impuesto de ventas, cobrar un 2%, es un 2% que le queda para una pensión, para que sea una pensión universal. Muchas gracias a don Gerardo de Cartago. Pero digamos, don Ronald, el tema de las pensiones, uno tendría que irse por la vía jurídica y diría, bueno, no podríamos a los que tienen derechos adquiridos cambiarles el régimen. Pero, insisto, todos los beneficios que tienen montones de convenciones colectivas. Pero perdón, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando un derecho adquirido no se puede pagar? ¿En cuántos países no ha pasado? Sí, en Grecia, recientemente, por ejemplo. Sí, en Argentina, en Uruguay, gente que le mantuvieron el monto, pero tuvo el país que hacer mecanismos de inflaciones salvajemente altas y entonces la gente siguió recibiendo la misma cantidad de dinero, pero podía comprar la quinta parte de lo que compraba antes. Entonces, lo mejor es actuar inteligentemente.
Yo creo que todos debemos de aceptar y vernos como un país y vernos solidarios. Entonces yo creo que este es un tema sumamente importante, pero tiene que ver con nosotros. El señor que hablaba ahora nos recordaba el tema del empresariado nacional. Vea, el empresariado nacional viene en proceso de decrecimiento. Las políticas gubernamentales se han orientado en no solo no ayudarlo, es más, recordemos el famoso TLC que decían que iba a haber una agenda de desarrollo. De esa agenda de desarrollo no hubo nada. Le quisieron dar nombre de agenda de desarrollo a la propuesta de la banca de desarrollo, que ya venía de atrás y que la verdad no ha servido para nada. Y que además representaba menos del 1% de la cartera crediticia del sistema financiero nacional. Entonces, eso era como un pretexto. Hasta sirvió de pretexto para quitarle plata a CONAPE, que le permitía a gente estudiar, y hasta ahora se le volvió a recuperar para CONAPE, pero la banca de desarrollo sigue muerta. Bueno, pero vea qué ha pasado y qué viene pasando desde hace años. Por ejemplo, datos que dio hace 2 años el Estado de la Nación. Yo exporto desde el año 1988 y estoy todavía sobreviviendo. Y digo que estoy sobreviviendo porque del sector donde yo estoy, en algún momento éramos más de 100 los que exportábamos y ahora si acaso llegamos a 20. Y así pasa en muchísimos sectores que está quebrando el empresariado nacional. Empezando porque tenemos un dólar que es igual al de hace más de 7 años. Y hace 7 años una hora de trabajo nos costaba, menos de la mitad que lo que nos cuesta ahora. Hace 7 años un saco de fertilizante 12 valía 6.700 colones, ahora vale más de 20.000 colones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de políticas que uno no se explica, porque también tenemos no solo un gran déficit fiscal, tenemos un gran déficit comercial. El año pasado, el país exportó aproximadamente 14.000 millones e importó aproximadamente 20.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? El año pasado tuvimos 6.200 millones de dólares de déficit comercial, es decir, compramos más que lo que vendimos, y esos 6.200 significan más de 3 millones de colones. Es que es demasiada plata. Don Ronald, ¿estamos viviendo artificialmente? Yo creo que estamos viviendo artificialmente. Es decir, yo no sé de dónde viene la plata para que nuestro colón cada día esté más fuerte si no tiene ninguna relación con otras políticas. Pero vea el ejemplo que le estaba dando de cómo desaparece el empresariado nacional y cómo están fallando las políticas de Estado. En ese estudio del Estado de la Nación analizaban los 2.300 y pico de exportadores, desde el que exportaba cualquier cosita hasta el que exportaba más, y lo analizó al año 2010 y se encontró con que de los 2.300 y pico exportadores ya solo existían 700. Es decir, de cada 10 desaparecieron 7. Eso no quiere decir que no se generaron nuevos, que posiblemente ya muchos volvieron a quebrar, pero eso demuestra cómo el empresariado, el ser empresario, se ha vuelto en muchísimos casos insostenible. Actividades como el helecho, que es uno de los mayores exportadores del mundo, ahora se siembra el 30 y algo %. Pero también otro dato muy interesante de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, salió hace un año un estudio comparativo, en donde ellos hacen estudios cada 10 años y usan una variable muy interesante que en alguna medida mide distribución de riqueza, tomado como también la cantidad de personas que tienen la posibilidad de ser empresarios o ser propietarios. Y entonces, hace 10 años atrás, Costa Rica tenía el primer lugar en América Latina en la relación entre empresarios, entre patronos y trabajadores asalariados. Eran como 5.7 patronos por 100 trabajadores asalariados. El año pasado éramos el segundo, 10 años después, pero de atrás para adelante, ya eran 3.2,
patronos por cada 100. Y entonces uno ve también, perdón, ya para concluir, cómo hace 12, 13 años este país, menos del 25% de la economía era informal. Y la inflación, perdón, el desempleo andaba en el 4,5%, era de los más bajos de América Latina. Y hoy la inflación anda entre 10 y 11. Perdón, la inflación no, el desempleo anda entre 10 y 11%. Pero además la economía informal pasó del 25 al 35%, y esos son varios cientos de miles de costarricenses. Don Ronald, nos ha ganado el tiempo, se nos quedó el tema de la convención, pero importante, yo creo que la gente, con todos los números que hemos planteado esta noche, queda claro en su propuesta en que hay que hacer un diálogo nacional que dé soluciones efectivas, porque estamos saliendo perjudicados todos. No sabemos cómo va a ser la convención del PAC, pero en 30 segundos, porque ya estamos sobre tiempo, un último mensaje para que la gente, si llega a ser abierta, ¿por qué tiene que ir por Ronald Solís a votar? O si no es abierta, ¿por qué la propuesta que debe tener el PAC para las próximas elecciones tiene que ser la suya? 30 segundos. Bueno, en realidad lo que está definido hasta este momento es que la convención va a ser abierta a padrón electoral, es decir, cualquiera, padrón nacional, con corte al 30 de este mes. Posiblemente la convención sería el 7 o el 14 de julio, cualquiera puede votar con solo llevar su cédula, ir al distrito que le toca y firmar la adhesión, que es un requisito de todos los partidos además, para participar. En el caso mío, yo creo que hoy ustedes han visto mi enfoque es directo, es hablar con nombres y apellidos, y nos faltó otros temas como la concentración del mercado en pocas manos, que también ha llevado también a fortalecer la desaparición del empresariado nacional y la informalización de la economía. En fin, yo quiero hablar muy claro y promover un gran diálogo. Creo que los problemas del país no los resuelve nadie si no los resolvemos entre todos. Es necesario esa participación, esa conciencia de todos los costarricenses de que todos somos corresponsables, y además debemos de convertir en un hábito permanente el diálogo, la negociación y el acuerdo como una actitud nacional. Don Ronald, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ok, muchas gracias. A todos ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, gracias por haber estado en Usted Decide. No es una hora que perdió usted de tiempo hoy, es una hora que le regaló a su país, que tanto le da todos los días, para irse preparando para las convenciones de los distintos partidos o para la elección nacional de febrero del 2014. El próximo lunes estaremos nuevamente al ser las 9 de la noche. Soy Fernando Fait y le deseo una feliz semana. Que la pase muy bien. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.